Muy buenas tardes a toda la comunidad salsera que se conecta a esta hora a través del Facebook Live de La Salsa en su Salsa. Yo soy Jennifer Bravo y para mí es un placer enorme saludarlos. Definitivamente los viernes se han convertido en nuestros días favoritos de la semana. Es un día donde exploramos toda la cultura salsera en Cali y donde visibilizamos los diferentes rostros y roles que hay detrás de esta cultura salsera. Hoy venimos como siempre con un conversatorio con muchos expertos y que vamos a conocer muchísimo más, vamos a poder adentrarnos y definitivamente como que comenzar en esta exploración que ustedes nos han acompañado muy generosamente y que han hecho que este trabajo pues sea muchísimo más rico, que ustedes también lo disfruten, que también puedan aprender y que nosotros definitivamente también podamos aprender de todos ustedes. Les recuerdo que a través de todas nuestras redes sociales nos pueden seguir como @lasalsaensusalsa, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, para que se conecten con nosotros y que cada viernes les traemos distintos conversatorios. Bueno, el día de hoy nos vamos a adentrar en un tema particular y es cómo se explora la salsa en nuestra ciudad, cómo es el tema de la investigación, cómo se disfruta la salsa desde diferentes frentes, el baile, la música, la lectura, pero especialmente desde la investigación. Por eso nuestros invitados precisamente nos van a hablar de esto. Vamos a adentrarnos un poquito más en este frente en particular y ustedes también van a poder conocer cómo es que es toda esta investigación en Cali, porque nosotros también nos hemos consagrado como la capital mundial de la salsa y vamos a hablar de algo muy particular. Y es esta búsqueda de convertir la salsa caleña en patrimonio cultural inmaterial de la nación que me parece fantástico, así que vamos a poder profundizar en este tema y ustedes definitivamente van a poder conocer mucho más. Les voy a presentar entonces a nuestros invitados, les voy a leer por aquí el perfil para que no se me pase ningún detalle. Por aquí tengo a Alexander Daza, él lleva ya 20 años como melómano, es magíster en políticas públicas e investigador de la Universidad del Valle. Se ha dedicado a darle a la melomanía y al coleccionismo un estatus de patrimonio cultural inmaterial. Ha sido presidente de la Unión Nacional de Asociados de Melómanos y Coleccionistas, UNIMEL, y responsable de la producción artística del Encuentro de Melómanos desde el 2008 hasta el 2019. En fin, Alexander es un melómano permanente vinculado a la gestión cultural de nuestra ciudad. Y por aquí está Diego Echeverry. Diego es arquitecto, que me parece muy chévere como esta combinación entre estos saberes, y él ha transitado entre Cauca y el Valle. Diego ha contribuido a la formulación y fortalecimiento de proyectos y emprendimientos culturales. Ha sido instructor de la Escuela de Baile y la compañía Rucafé, que todos la conocemos, y fue director de la sede en Popayán. En la misma ciudad fue cofundador del Club Entre Amigos de la Cultura Afro-Latinoamericana, hoy Colectivo Afroamigos. Actualmente es vicepresidente de la Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas de Música Afrolatina, UNIMEL. Desde su formación en políticas públicas, este melómano ha trabajado por el fortalecimiento del patrimonio cultural salsero. Bueno, entonces iniciamos. Bienvenidos a este espacio que se llama La Salsa en su Salsa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, algo muy importante antes de empezar, ¿desde dónde nos encontramos hoy? Un agradecimiento muy especial a Carlos Molina por facilitarnos este espacio que se llama el Museo de la Salsa, aquí ubicado en el barrio Obrero, un lugar increíble que ustedes también tienen que venir a visitar cuando tengan la oportunidad, con la colección de fotografías más grande del mundo, además el museo más antiguo que hay, digamos, a nivel mundial. Aquí ustedes van a poder conocer diferentes historias que además con cada fotografía seguramente se van a enterar de diferentes historias. Está dividida por temáticas, visitantes, bueno, muchísimas temáticas que hay aquí, chéveres, y pueden venir también a conocerla. Bienvenido Alex, bienvenido Diego, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y además de todo lo que mencionas del Museo de la Salsa, este es un lugar único, referente y muy propio y muy particular de la manifestación cultural de la melomanía y el coleccionismo. Esto es hecho por Carlos Molina, el padre, un tremendo fotógrafo que reconoce cada una de estas fotos como si fuera un hijo suyo, te da la fecha, el momento, la hora, la temperatura del día, de ese nivel de detalles, Carlos, de manera que sí, es tremendo este lugar que estamos aquí. Bueno, es muy chévere que además no fue él el que le puso el Museo de la Salsa, sino que fueron los mismos artistas, ¿no? Los artistas que venían acá dijeron como, esto es un museo, de verdad la gente tiene que conocerlo, y hace apenas 4 años pues se hizo apertura al público, porque antes era un lugar solamente para los periodistas, para gente muy allegada, para los artistas, pero ahora pues han abierto sus puertas al público. Alex, bueno, comencemos contándole un poco a la gente cómo inicia esta forma de entrar también en la investigación, cómo tú inicias también explorando toda la cultura salsera de Cali. Pues yo creo que un melómano siempre es un investigador por naturaleza. Creo que la curiosidad, como decía Rubén Blades, o dice Rubén Blades, un intelectual es un curioso, básicamente. Y uno investiga la salsa, la música, el cantante. Para nosotros las carátulas de los discos son nuestros libros donde nos instruimos, donde empezamos a ver los sellos disqueros, donde, bueno, muchas cosas empezamos a relacionar.
Y pues con la edad, con el tiempo, con la madurez mental, digamos que le llega a uno solo con el tiempo, pues uno se vincula en cuestiones académicas y allí va empezando a relacionar como el hobby con las realidades que entiende, de lo que lee, y creo que por allí empiezan a nacer esas inquietudes para investigar acerca de la salsa, para comprender realidades a partir de la música. Bueno, perfecto. Diego, ¿cómo empieza tu vinculación también con el mundo salsero, con la cultura salsera y con la investigación? Bueno, pues con el mundo de la salsa desde mi niñez, yo creo que eso a la mayoría nos pasa un poco, que es la herencia familiar. Sí, sí, una cosa de generación en generación. Exactamente, mi padre pues le gustaban los tangos, los boleros, la sonora matancera, tenía su colección de discos, lo que le había sobrevivido a su juventud, porque en esa época los discos se partían muy fácil por los de 78. Ajá. Y bueno, ahí estuvo el sonido siempre presente. Yo nací en Popayán y desde allá cuando cumplo 15 años mi papá me regala una antena de FM e inmediatamente la orientamos hacia acá, hacia Cali. Genial. Y empezó a llegar, en ese momento era Bienvenida Estéreo, Gary Domínguez con su programa Raza Latina, que fue como nuestro instructor de alguna manera, o por lo menos para mí, y ahí empecé a notar los temas. Y en el año 92, que me vengo acá a estudiar arquitectura y me radico en Cali, pues prácticamente pues esa pasión que se va convirtiendo en algo cada vez mucho más riguroso, pues empieza a coger forma. Y bueno, después de terminar arquitectura, tengo la posibilidad de hacer la maestría en políticas públicas. Yo me había ganado una beca y me tocaba obligatoriamente trabajar un tema del financiador. Y en la empresa donde yo trabajaba, el financiador en algún momento se va y quedo libre y puedo cambiar el tema de investigación. Okay. Y digo, no, pues yo voy a investigar lo que a mí me gusta y es la salsa. Y como eran políticas públicas, entonces hice el rastreo de elementos de política pública, el caso de la salsa en Cali, y el rango fue entre el año 2000 y el 2011, que es de alguna manera donde uno empieza a identificar que hay inversión pública en la salsa. Porque en el siglo pasado, de alguna manera, y desde pues, que se empezó a consolidar todo este movimiento, todo lo que sucedió aquí en el Barrio Obrero, pues la música y todo lo que encerraba fue mal vista, incluso fue proscrita. Era considerada música de malandros, música de prostitutas, por aquí cerquita estaba la zona de tolerancia, entonces eso marcaba muchas cosas y va haciendo movilidad social, va trascendiendo y en algún momento no solamente, o sea, además de esa movilidad social que se da, que es la aceptación de otras clases alrededor de la música, también empieza a haber inversión pública. Y entonces esa fue como la pregunta de investigación, o sea, ¿en qué momento lo público empieza a interesarse por invertir recursos públicos y qué sucede ahí? Y prácticamente ese fue como el inicio de la investigación. Bueno, algo muy particular también que nosotros veíamos y vemos de todos los contenidos que le subimos, y era lo que nos hablaba el profesor Harold Biafara, ¿no? También de que él inició investigando la noche, investigando lo que había atrás de la noche, y luego se alineaba también con el tema salsero y con el tema cultural y tratar de encontrar como esas historias que de repente las otras personas no han contado, la forma particular de contarlos y abordar los diferentes rostros de la salsa, que me parece maravilloso. Entonces también invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a que vayan al Instagram, al Facebook y al canal de YouTube para que vean todas esas píldoras salseras que les estamos mostrando, que cada semana, de acuerdo a los temas que hemos seleccionado, pues tenemos también para ustedes expertos que vienen con su voz y nos enseñan muchísimo más de los diferentes frentes desde donde se aborda la salsa. Alex, hablemos precisamente de esto. La salsa se aborda en Cali desde el baile, desde la lectura, desde la música, pero especialmente desde la investigación. ¿Cómo se fusionan, digamos, todos estos elementos y todos estos rostros a la hora de ustedes de investigar y de hacer esta exploración salsera? Claro, la salsa hace parte de la identidad de esta ciudad. Digamos, transpiramos salsa, nos gusta la salsa, caminamos con cierto tumbado, tenemos cierta manera de hablar y todo eso, digamos, de alguna forma configura nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de hablar, nuestras prácticas, digamos, de día a día. Es como el ethos de esta ciudad, la salsa, la música. Y claro, desde allí uno puede comprender desde la sociología, desde la antropología, muchas cuestiones de la ciudad y como lo decía Diego, pues claro, frente a eso tienen que haber unas inversiones y, digamos, el aparato estatal tiene que estar atento a ello, porque hace parte, digamos, una manifestación cultural muy propia de nosotros. Y como Diego lo mencionaba, él hizo un rastreo y entre esos rastreos concluyó 3 cosas importantes allí y una de esas en las que él sugería era investigar o indagar acerca de la manifestación cultural de la melomanía y el coleccionismo.
es lo que tomo yo de la tesis de Diego y hago mi investigación Genial. dando continuidad a lo que él ya había dejado. Entonces, y desde allí empiezo a encontrar que el valor cultural que tiene la melomanía en el coleccionismo aquí en Santiago de Cali, pues es un referente inmenso, si no, pues mira el lugar donde estamos. Digamos, este lugar y otros muchos y personajes como Carlos, digamos, dan demasiado valor, importancia a toda esta melomanía, a todo el coleccionismo, el barrio obrero y toda la rumba, lo que se junta aquí, los saberes que tenemos, digamos, el asunto de salir a la calle, cuando lo podíamos hacer y estar en los parques, y encontrarnos a socializar la música, a hacer el ritual de colocar el disco y presentarlo, esa es una práctica, digamos, que consideramos patrimonio cultural inmaterial y que, bueno, estamos en pro de que se reconozca. Bueno, muy chévere lo que tú dices como de seguir, o sea, como la segunda parte, yo sigo con esta investigación, que también lo hemos descubierto en estos diferentes conversatorios, ¿no? Había mucha gente que antes decía que como que estábamos todos muy aislados, los actores estaban muy aislados, pero esos conversatorios nos han permitido darnos cuenta que eso es mentira, que aquí todos nos conocemos, que las personas que han venido a esos conversatorios afortunadamente están trabajando como en conjunto, articulándose, haciendo cosas grandiosas y pues para la muestra un botón de lo que está sucediendo, como poder seguir con esa investigación sin que los egos como que interfieran, sino simplemente seguir investigando para seguir contribuyendo en esta exploración de la ciudad. Hablemos de este también particular, de tú como instructor en Rucafé, ¿cómo fue también esta experiencia? Cuéntale a la gente eso también, cómo ha contribuido en esta formación de diferentes públicos y también dentro de la cultura salsera en general. Vale, pues esa es una historia de vida bonita, pues tiene que ver básicamente con que pues generalmente el que colecciona, el que gusta de la música, pues baila también, a su manera lo hace. Y en el año 2000 con Afro Amigos, con el colectivo Afro Amigos de Popayán, decidimos hacer algo que se llamó la Ruta del Son. Nos fuimos para Cuba, no llegamos o sea, llegamos a La Habana, pero lo que hicimos fue que cogimos una guagua y de una vez nos fuimos al oriente de Cuba porque allá nació el son. Entonces dijimos, como cuenta la historia, que el son nació en Oriente y se vino recorriendo la isla hasta que llegó a La Habana, entonces llegamos a hacer esa ruta. Genial. Entonces llegamos a Santiago, bueno, allá conocimos las historias, conocimos las casas de la música, la Casa del Son, y en algún momento, pues en un sitio veo bailar a los cubanos y a las cubanas y me quedo impresionado de lo que bailaban, que nunca lo había visto. Y le pregunté a una cubana que eso, ¿cómo se llama? Y me dijo, se llama El Casino. El casino, okay. Y me decía que allá cuando salían a bailar decían vamos a casinear, o sea, no solamente era un nombre, sino que era un verbo, además, una práctica como tal. Y cuando llego de Cuba aquí a Cali, veo que hay unos carteles que decían una historia llamada Rueda Casino, Compañía Artística Rucafé presenta. Entonces, por temas laborales no pude asistir a la obra, pero me doy cuenta que lo que yo vi bailar en Cuba, acá se estaba empezando a dar, averiguo y efectivamente eso fue un ejercicio como de enamoramiento mutuo. O sea, Carlos Fernando Trujillo, que es su director, pues lo conozco, él de hecho cuando llegué esa vez estaba dando una clase, la suspende porque nosotros ya habíamos hablado por internet. Y nos quedamos hablando toda la noche, él delegó su clase y nos quedamos hablando toda la noche de salsa y de proyectos y de qué hacer. Y eso nos llevó incluso a que una charla de un primer momento se convirtiera en llevar Rucafé a Popayán, que duramos allá, bueno, ahí está dormidita la escuela, de pronto se reactivan las escuelas de alguna manera. Pero entonces fue un ejercicio importante porque yo sin ser bailarín, tener formación de ningún tipo, pues termino siendo instructor. Pues tal vez porque uno desde estos ejercicios de la academia, de la metodología, no aplica como el tema de la investigación también a su cuerpo y a poder transmitir, y tuve como esa facilidad de hacerlo, me atreví a hacerlo, o sea, con el permiso de todos los maestros y los grandes bailarines, pues lo pude hacer y lideramos el proceso en Popayán. Hicimos temas muy bonitos, como por ejemplo los intentos de récord Guinness que se hicieron aquí de las ruedas más grandes de casino, entonces nos sumamos la escuela de Popayán con la acá de Cali. Muchos viajes, muchas experiencias, y bueno, de todo eso fue que fueron quedando las experiencias y los elementos y las semillas para que en algún momento eso se formalizara a través de la investigación. ¿Cuántos años estuviste liderando lo de Popayán? Pues allá empezamos en el año 2004 más o menos la escuela, y hasta el 2016 funcionó como tal. Después un amigo que ahora anda en Europa dando clases, que se formó en Popayán, la mantuvo un poco. Lo que pasa es que todos nos hicimos grandes, entonces se adquieren responsabilidades, pues nos casamos, la vida adulta y entonces todo ese tiempo que le
invertíamos en este proyecto, pues fue cambiando, pero bueno, ahí está la semilla, está lo sembrado, habría que ver qué nueva etapa sigue con ello. Y muy chévere como esas cosas de la vida, ¿no? Que llegas aquí y lo ves exactamente en un cartel y eso te llama a ver a tu camino. De alguna manera. Alexandra, hablemos un poco de la dinamización de los contenidos, cómo se promueven desde el mundo salsero, desde la cultura salsera, ¿cuál es el proceso? Bueno, empezamos de atrás para adelante. Esta oportunidad, la pandemia ha sido una oportunidad, porque esto que estamos haciendo, digamos, antes lo hacíamos poco. Ahora, digamos, se dinamizan de esta forma los contenidos salseros y es muy chévere porque la red permite comunicarnos con otros en otros lugares, digamos, en Europa hacen otras cosas, en Estados Unidos y demás. Y en el barrio, de alguna forma, o bueno, antes de eso también había un movimiento bloguero y las redes sociales empezaron a ayudar también a tejer redes, a hablar con otras personas, a interactuar con muchachos de los barrios, a saber que el amigo del otro también es amigo mío y que le interesa eso. Entonces uno empieza como a difundir las cosas, porque antes era como dice Diego, con un cartel en la pared. Gary Domínguez hacía eso, la taberna latina, y pegaba era un cartel en Univalle. Sí, la publicidad. Exacto, era estándar, ajá. Exacto, era allí. Y de alguna forma, pues los medios, las nuevas tecnologías han dinamizado esto. Digamos. Por eso digo, empezamos de atrás para adelante. Los grupos de WhatsApp, bueno, todo eso. Y antes sí lo hacíamos, como Diego lo mencionaba, nosotros entregábamos, hace 20 años, aquí en el Parque del Barrio Obrero empecé yo, me inicié como melómano haciendo audiciones de melómanos y coleccionistas, con un colectivo que se llama Fuerza Latina. Y nosotros lo que hacíamos era ir a lugares como estos y en el baño pegábamos la invitación. Y allí íbamos dinamizando, digamos, de alguna forma todos los contenidos. Entonces es chévere porque se dinamizan, digamos, esa es la forma como lo hacemos. Y el dónde también me parece importante en ese tiempo, porque era salir al espacio público. Porque un parque con bancas es muy lindo y muy chévere y digamos, es servicial. Sin embargo, llenar esos espacios con contenidos culturales es sumamente enriquecedor. Digamos, resignifica ese espacio, dinamiza los vínculos sociales, integra a la gente, y creo que es lo que hacíamos nosotros aquí en el Obrero con el tema. Entonces, y en todo Cali se hacía en ese momento en muchos parques. Luego ya empezamos, cuando ya hubo una prohibición, tocó hacer en espacios cerrados, estas encuentros de melómanos eran como en esos espacios así. Y bueno, ahora en pandemia estamos aquí, quién sabe mañana cómo lo haremos, pero la dinamización de los contenidos culturales, salseros, melómanos en esta ciudad no paran. Siempre se reinventan, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo antes. Y también como la facilidad a la tecnología que tienen ahorita estas generaciones, ¿no? Cuando hablábamos con Jeffer también nos decía que él estaba escuchando, pues Jeffer es coleccionista y melómano también de nuestra ciudad, que él estaba escuchando música y que la gente pasaba por su casa y entonces le preguntaba cómo se llamaba y que esa era su forma de educar también, compartiendo la música con los bables a todo volumen para que la gente se diera cuenta de algunas canciones nuevas que él conocía. Entonces también es una manera de dinamizarlo de alguna manera, como que la gente pueda conocer esos proyectos a través también de sus saberes, que me parece muy interesante. La tecnología definitivamente ha brindado oportunidades maravillosas y este momento pues también hay que encontrarle como todas esas cosas a favor. Nos ha brindado muchos espacios de encuentro, lo que están haciendo también tardeando, que programan salsa también en las tardes, muchos conocedores, creo que también es un momento maravilloso. Bueno, Diego, hablemos un poquito de esto que también me parecía muy particular y es esta combinación que tú haces con la arquitectura, también como desde la misma arquitectura logras incluir procesos culturales salseros, también el tema de la investigación y cómo te adentras también y cómo invitas a las personas de tu entorno profesional a que también lo hagan. Vale, pues la formación como arquitecto es muy integral. Dicen que es una de las profesiones humanistas pues que va desde ahí también tenemos una arquitecta. Hola, colega. Que va desde la técnica, digámoslo así, matemática de recibir clases de estructuras para que tu edificio no se te caiga, hasta el extremo de saber de combinaciones de colores, texturas, cualificación de espacio. Entonces eso te da una gama, sí, que pasa por ser psicólogo también. Uno cuando habla con el tío que quiere que le diseñe la casa y le muestra la revista y te dice, es que yo quiero que mi casa, hay que interpretar, ¿sí? Cuáles son sus sueños detrás de eso para diseñar. Entonces te da una base formativa muy importante que entre otras cosas te lleva a entender las ciudades. O sea, yo, bueno, hice las ciudades y finalmente pues lo rural y finalmente el territorio. Y eso te da otra mirada y otra perspectiva de dónde vives.
Ahora yo estoy haciendo una maestría en estudios territoriales y fue como ponerme al día en tema de teorías alrededor de qué está sucediendo después de la globalización, porque, por ejemplo, aparecen los estudios territoriales que antes no se consideraban. Y con esos elementos, más los elementos que estudiamos aquí con mi colega de políticas públicas, o sea, empiezas a tener otra mirada sobre el territorio, sobre tu profesión, sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre tus pasiones. Y en este caso estoy hablando de la salsa. O sea, cuando ya filtras todo ese conocimiento, todos esos saberes, todas esas experiencias y ya tu objeto de estudio es la música, pues se te abre una perspectiva muy interesante que te permite empezar a hacer unas lecturas que llevan, por ejemplo, a los hallazgos que se hicieron en el caso de la investigación que hice al respecto de la salsa y lo que posteriormente se convirtió en la propuesta de ingresar a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, la salsa caleña. Hablemos de eso. Hablemos de que eso me parece que es un logro muy importante. A mediados de este año, junio, julio, se postula la salsa caleña para que, digamos, se haga todo este proceso dentro de patrimonio. ¿Me recuerdas exactamente? Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Entonces comienza como todo este trabajo. Obviamente es un trabajo que requiere muchísimo tiempo. Dieron 3 años, ¿verdad? 3 años para hacer todo este proceso, pero hablemos un poquito también de cómo deciden esta postulación, por qué deciden hacerla y cuál es el proceso que se debe seguir en este tiempo. Vale, pues aquí hay algo importante de contexto y es que Cali es un pionero, pues no pionero, o sea, digámoslo así, viene abanderando muchos procesos a nivel nacional respecto al tema del patrimonio. La primera manifestación caleña, así se le llaman, digámoslo así, como los objetos de estudio que tienen elementos identitarios, con lo cual yo digo, no, eso hace parte en este caso de la identidad caleña, fue la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique. Yo venía de trabajar en industrias culturales, el proyecto de industrias culturales y acercarme a la salsa y a la cultura desde la perspectiva económica, algo así como lo que hace el profe Biafara. Y estando ahí, en ese mismo marco, se dio la investigación donde uno de los hallazgos desde política pública es que la salsa es susceptible de ser reconocida como patrimonio. Entonces tuve la oportunidad de conocer y en ese momento uno de los socios de Industrias Culturales es la Cámara de Comercio y me invitan a hacer el plan especial de salvaguardia del tema de las macetas de alfeñique. Ahí aprendí la metodología y la aplicación de la política pública. Y estando ahí, eso fue en el 2013 que inicia el proceso, la Secretaría de Cultura de aquí de Cali, en ese momento era Cultura y Turismo, pues me invita porque hay unos compromisos en el plan de desarrollo donde había que trabajar el tema de patrimonio. Entonces yo digo, de una, la salsa, o sea, el tema, digámoslo así, de la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique era un proceso ciudadano bonito, un poco más conectado con el Cali viejo, con el Cali antiguo, con las haciendas, con el tema del azúcar, pero la salsa, pues a nivel identitario, pues, y después de las claridades que me dio la investigación, la tesis, yo dije, no, pues ese tiene que ser el siguiente paso. Y desde el 2013, o sea, a pesar de que desde el 2013 hasta principios de este año que hacemos ya la presentación de la postulación, pues ya nos dicen sí, pueden hacerlo. Pero el camino fue bastante arduo y muchas veces doloroso, o sea, hubo inconvenientes, hubo momentos donde pensamos en abortar el proceso por diferentes circunstancias, pero cuando ya definitivamente, gracias a la gente, a los portadores, o sea, a los coleccionistas, a los melómanos, a los bailadores, a los músicos, ellos son los que nunca bajaron la guardia, siempre estuvieron ahí. Y bueno, decimos vamos a meterle duro y afinamos el documento, lo presentamos y cuando por fin el Consejo Nacional de Patrimonio nos dice que listo, que ya estamos a punto de hacerlo, ya viene el siguiente paso, o sea, el primer paso es eso, o sea, uno hay que definir la manifestación y hay que denominarla, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos salvaguardar? Un ejemplo, para el tema de las macetas, originalmente se decía la maceta.
y dijeron, no, la maceta es un objeto efímero que dura mientras los niños se lo comen o mientras juegan con eso y después ¿qué queda? Y lo que queda era la tradición, el acto de entregar, de regalar la maceta y es la tradición de celebrar a los ahijados. Acá también en el ministerio nos decían, lo que de pronto se puede patrimonializar es el paso de baile porque es lo particular de Cali en relación a lo que sucede en otras partes del mundo, porque salsa hay en Nueva York, salsa hay en Venezuela, en Puerto Rico, en Lima, y Cali pues es una ciudad más. Cuando nos pusimos a cruzar todo esto que hacíamos, las investigaciones que habíamos hecho, lo que venía haciendo Alex, nos dimos cuenta que no, que efectivamente sí valía la pena y los mismos portadores fueron los que nos dijeron, bueno, ¿cómo así que, o sea, un bailador de la vieja guardia en un taller nos dijo, ¿cómo así que solamente el baile, si no hay música, no hay baile? O sea, es un matrimonio indisoluble, nos dijo, la música también hay que tenerla en cuenta. Y bueno, aquí está, ¿no? ¿Y qué sucede cuando algo es declarado patrimonio cultural inmaterial? Es una vaina que, digamos, pasa de familia en familia, es una tradición de una ciudad en donde todos crecemos. O sea, yo creo que aquí no hay persona que no conozca la salsa si no la disfrute o digamos, no le guste el tema del baile. Todos conocemos y era también, son también las particularidades de la gente cuando llega a nuestra ciudad y decía, yo he ido a Cuba, he ido a Nueva York, he ido a Puerto Rico, pero ¿qué sucede en Cali? Es que en cada esquina se escucha salsa. En cada esquina está arraigada esa cultura salsera, en todos los barrios de nuestra ciudad, no hay barrio que se salve. Entonces creo que definitivamente se convierte en una tradición y en algo que verdaderamente se necesita proteger, porque también se hablaba de que hay otros ritmos que pueden, digamos, llegar a nuestra ciudad, pero definitivamente la salsa sigue teniendo el poder tan impresionante que tiene para nosotros y aparte que, digamos, crea caminos, crea rutas y crea un estilo de vida que es característico y que donde sea nos reconocen por ser caleños también, gracias a lo que decía también Alex cuando comenzó. Los caleños tenemos una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de bailar que también se lo debemos a la salsa. Hablemos entonces de esos retos que de pronto ustedes han enfrentado en este camino de la investigación también, cuáles dentro de esos procesos que también han liderado, dentro, digamos, de la docencia también como instructor, como arquitectos, y también en este proceso de tratar de llevar a la salsa caleña como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Bueno, pues ahora que lo dices, recuerdo que el reto más difícil o el camino, como dijo Diego ahora, para usar sus palabras, más doloroso que pasamos fue un momento en que en el año 2008, si mal no recuerdo, un alcalde dijo que no se podía consumir licor en los parques. Y eso básicamente hizo que las audiciones de melómanos y coleccionistas en Cali desaparecieran del espacio público. Pues ¿por qué? Porque las audiciones de melómanos y coleccionistas son autofinanciadas y se financiaban era a partir de la venta de una cerveza. ¿Y eso fue hace apenas un año? Sí, exacto. Y eso, exacto. Entonces fue un tiempo. Y digamos fue difícil sortearlo y digamos por eso te decía que la cosa se reinventa, o sea, la salsa no va a desaparecer por todas las trabas que se quieran colocar. Son netos de esta ciudad y creo que no va a desaparecer. Entonces fue un poco difícil y hay veces es paradójico, pero quien uno encuentra que coloca, digamos, de alguna manera barreras, hay veces el mismo Estado, o hay veces uno mismo no se sabe relacionar, digamos, de una forma asertiva con el Estado, y ahí, en esa falta de comunicación asertiva, pues hay dificultades. Entonces, pues desde la investigación, eso también se debe, digamos, notar, se debe detallar, tiene que haber una lectura de parte y parte, digamos, para poder armonizar las cosas y reconocer que hay unos actores, en este caso se llaman unos portadores, pues que tienen una manifestación y que la han llevado a cuestas de ellos mismos por el mundo y han dado, digamos, una imagen importante de la ciudad. Entonces creo que esos son algunos retos y perspectivas, como le llamaba yo en el primer título que le puse a la investigación, para la melomanía y el coleccionismo aquí en Santiago de Cali. Y dentro de tu rol desde la producción en el encuentro de melómanos y coleccionistas, ¿algún reto importante que te hayas encontrado ahí? Todo, desde que empieza el encuentro hasta que termina el 31 de diciembre como a las 3 de la mañana, es un reto constante, eso es 24/7, es total porque es mi responsabilidad ya, el cargo que yo desempeño se llama jefe de escenario, y el jefe de escenario más o menos lo que tiene que hacer es que es la labor de un productor, creo yo, que en un programa de televisión hace que todo salga al aire en él y que no haya un bache, y esa es mi labor, y si algo pues no está bien en su momento... hay un bache gigantesco entre 11.000 personas, entonces eso es, y a nivel mundial, entonces pues es
Sí, una chévere, responsabilidad muy grande. pero es bastante Pero responsabilidad. cuando se logra el éxito, pues también la alegría y la satisfacción debe 8 ser años. enorme. Diego ha sido coordinador también en el encuentro de melómanos, Ok. coordinó el día de Unimel pues es, digamos, lo que entregamos nosotros allí es nuestra gran responsabilidad, sobre todo nuestro entusiasmo, nuestra pasión, como lo decía Diego ahora, porque algo salga bien. Y esa es la muestra. Lo mismo pasa con los muchachos del Salsódromo. Eso es un súper espectáculo en el cual los pelados lo dan todo. Igual pasa con los del Cali Viejo. O sea, ahí están, digamos, todos, y todos estamos dinamizando de alguna forma manifestaciones culturales. Y estamos colocando a Cali en alto. Entonces, cada uno desde su manera hace lo que tenga que hacer, digamos, para poder que las cosas salgan bien. Diego, ¿cuáles son los mayores retos que te has enfrentado en tus procesos? Bueno, un reto fue, pienso yo, un poco, como este es una herramienta de política pública, ¿sí? Y eso implica la participación del Estado. Y tenemos dos niveles de participación. Por un lado, el Ministerio de Cultura, que es el que, digámoslo así, administra la lista representativa de patrimonio y por lo tanto pone unas pautas. Y por otro lado está lo local, que básicamente es pues la Secretaría de Cultura, que es la encargada precisamente de agenciar y de brindar las condiciones para que los portadores construyan su proceso de salvaguardia. En ese sentido, pues está, bueno, yo creo que un reto importante del proceso fue que pasamos por 3 administraciones municipales, ¿sí? Incluida esta que de alguna manera recoge ese proceso, lo entiende porque pues gracias al apoyo que dan justo en el momento que hay que presentarle al Consejo de Patrimonio todo lo recogido durante el tiempo, pues tienen la capacidad de entender y de proyectar, e incluso pues el alcalde al final entiende, habla, dice sí, estamos comprometidos, esto está en el plan de desarrollo. Ese espaldarazo es importante y pues pasó un nítido, o sea, fue decisión unánime del Consejo de que efectivamente cuando hubo un momento, hablando de las dificultades, donde pues había dudas si la salsa en verdad sí merecía estar en la lista representativa de patrimonio. Otro tipo de inconvenientes que presentaron es en el año 2016 se declaró el salsódromo como patrimonio de la nación, pero por vía legislativa, no por vía ejecutiva. Digámoslo así, el declarar patrimonios por vía legislativa es la manera antigua de hacerlo, ¿sí? Desde el año 2011 sale la política pública y se supone que es por vía ya ejecutiva y es con todo el proceso participativo y es construyendo el plan especial de salvaguardia y no porque un grupo que tiene, pues, digámoslo así, un apoyo político, un representante en el Congreso, donde sea, pues deciden presentar un proyecto de ley y decir si esto es patrimonio. Porque la pregunta es, bueno, sí, efectivamente el salsódromo es parte del patrimonio, es parte de la identidad caleña, pero es el complejo musical dancístico que incluye no solamente las prácticas de baile, sino la melomanía y el coleccionismo, la música ejecutada, más los artesanos, más los fotógrafos, bueno, más todo lo que finalmente, por eso hablamos de un complejo musical dancístico. Y entonces ese fue como el otro reto, ¿no? O sea, ¿qué sucedió cuando salió esa ley que decía que el salsódromo era que era patrimonio de la nación? Que muchos de los portadores dijeron, no, pues ¿cómo así nosotros reunidos tanto tiempo haciendo talleres, aquí votando tiempo, nos vamos a buscar a nuestro político para que nos represente y esto salga más rápido? Entonces fue volver a contarles, no, es que ese es otro proceso, este es diferente, este sí está articulado a la política pública, este sí nos dará una herramienta que es el plan especial de salvaguardia, pero bueno, finalmente se recompuso la cosa y aquí estamos. Bueno, me parece maravilloso esta oportunidad que tienen ustedes, además de visibilizar esos roles y esos rostros que también lo hablaban, la gente que participa en el salsódromo, en los encuentros. Lo hemos tratado de hablar durante los diferentes conversatorios y es que acá les identifica desde el baile. Realmente la gente conoce el baile y conoce los bailarines y creen que eso es todo lo que hay, ¿cierto? Si lo ven desde afuera y si no se entra en nuestra cultura. Pero cuando comienzan a escudriñar, cuando comienzan a investigar, cuando seguramente también los leen a ustedes, los escuchan hablar a ustedes, se dan cuenta que hay un abanico y un ecosistema salsero gigante que hace que eso sea posible, que nosotros no lograríamos ser la capital mundial de la salsa sin toda esa cantidad de gente que tenemos al lado, que tenemos detrás y que está trabajando de manera articulada como lo están haciendo ustedes, porque los procesos que se hacen sean tan importantes, logren traspasar barreras y logren crearse cosas mucho más robustas, como declarar digamos, la salsa caleña de maneras muchísimo más formales
formalidades que son importantes para que las nuevas generaciones conozcan esto, para que la gente que viene desde afuera también conozca esto de una manera como muchísimo más seria. Eso me parece maravilloso. Agradecerles a ustedes por estar en este espacio, por toda la información pues que le brindan a la gente, por también este trabajo tan importante de seguir investigando, de seguir escudriñando y de seguir trabajando por enaltecer nuestra cultura salsera caleña. Muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias, Diego, por esta oportunidad también de coincidir y de estar aquí en esto que se llama La Salsa en su Salsa. Bueno, bien, yo quiero aprovechar para decir que, bueno, uno de los retos que Diego mencionaba o que nosotros hemos visto siempre es que nosotros siendo portadores no nos reconocemos portadores. Entonces es chistoso que uno es melómano, uno es bailarín, pero todos hacemos parte de este complejo. Y con esto lo que quiero decir es que bienvenidos a ustedes también, hacen parte de este complejo porque esto que están haciendo aquí ustedes es una acción de salvaguardia. Entonces los esperamos en el plan especial de salvaguardia porque esto y sus saberes y lo que están haciendo nos ayudará muchísimo para esto. Entonces, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por estar aquí y por hacer lo que hacen. Muchísimas gracias. Pues Alex me quitó las palabras de la boca. Sí, efectivamente, esto es hacer salvaguardia. O sea, el plan de salvaguardia básicamente se compone de acciones como esta. Esto es lo que, porque finalmente estamos haciendo difusión, estamos movilizando contenidos, estamos haciendo que nuevas generaciones se enteren, se interesen, se apropien. Aquel que le gusta ya se da cuenta que es un tema que supera el gusto y que implica cuestiones de ciudad, de territorio, de identidad. Y aquel que no le gusta la salsa porque de pronto tiene otras preferencias, no deja de valorar lo que es lo que pasa con el patrimonio. O sea, no todo el mundo tiene que ser apasionadamente salsero, pero sí es caleño incluso, Ajá, sí es pertenece. parte de esta ciudad, Exactamente. exacto. Entonces, de eso se tratan los procesos de reconocimiento patrimonial y Cali tiene una particularidad muy importante y es que es una ciudad-región. Y atrae, pues yo soy payanés y estoy aquí vinculado hace rato y estoy con la camiseta puesta, pero también proyecta, ¿no? Recoge y proyecta y eso es muy importante y eso hace parte finalmente de todo lo que sucede aquí a nivel patrimonial, porque es que es la salsa, pero también es la tradición de los ahijados, pero también es todos los procesos afro que se dan aquí, está el tema del carnaval de Cali Viejo. Bueno, o sea, por eso decía que Cali es muy particular y es muy especial a nivel de procesos identitarios y bueno, aquí estamos aportando un granito más en todo ese ejercicio de liderazgo de una región que pues tiene mucha importancia, pero que además está muy cualificada y muy llena de valores, que es lo que estamos trabajando. Hay cosas muy importantes y es lo que dice ahorita Diego, y es sentirnos orgullosos de la cultura caleña. O sea, en definitiva, la salsa también hace parte de nuestra cultura y así no nos consideremos salseros o no digamos yo soy un amante, una seguidora fiel de la salsa. Cali sí es mi ciudad y yo me siento orgullosa de mi ciudad y de todo lo que pasa en la ciudad. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, muchísimas gracias por participar de este espacio. Los esperamos el siguiente viernes en otro encuentro, en otro conversatorio para seguir descubriendo muchísimo más de la cultura salsera caleña. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como @lasalsaSuSalsa, Facebook, Instagram, YouTube y ustedes también redes sociales para que vayan y lo sigan y para que investiguen un poquito también de lo que están haciendo ustedes. Vale, muchas gracias. ¿Redes sociales? Redes ¿Quieren sociales. compartirlas? Pues Alexander Daza en el Facebook. Igual, Diego Echeverri. Bueno, por ahí entonces los pueden seguir. Un abracito para todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos el siguiente viernes. Yo soy Jennifer Bravo y nos despedimos en esto que se llama La Salsa en su Salsa.